Seguramente te has preguntado alguna vez por qué las personas que están lejos de Dios aparentemente son más prósperas. Aparentemente todo les va bien. Quizás eso te ha incomodado un poco. En realidad, en la Biblia también hay un personaje que eso le hizo sentir incómodo. Yo quiero invitarte el día de hoy para que podamos leer lo que Asaf escribe en uno de sus salmos para tratar de dilucidar este asunto de la fe y la prosperidad. Quédate conmigo, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro estudio del día de hoy, te invito para que solicites gratuitamente este DVD, El sentido de la fe. Solicítalo gratis a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o a través de nuestro número de WhatsApp que aparece aquí abajo en tu pantalla, más 55 12 98 100 14 60. Solicítalo y es totalmente gratis. A veces vemos y observamos con nuestros ojos naturales y con nuestro criterio personal y terrenal algunas injusticias, como por ejemplo la muerte violenta de un bebé o la injusta condena a la pena capital de un inocente. O algo peor y más injusto aún, vemos a un malvado, a un impío e incrédulo que rechaza, niega y se burla de Dios, pero que le va bien aparentemente, que es próspero y no tiene problemas en esta vida. En el mundo podemos ver muchos casos concretos de injusticia, como por ejemplo el exterminio de cristianos en Nigeria a manos del grupo terrorista Boko Haram, donde han sido asesinados, decapitados y quemados miles de cristianos en los últimos 10 años. También la terrible persecución que sufren los cristianos clandestinos en Corea del Norte, quienes son llevados a campos de concentración para su exterminio. Sin embargo, tal como sucedió en tiempos de la iglesia primitiva, a mayor persecución, mayor crecimiento de la iglesia de Cristo, porque aumenta la fe genuina, la dependencia de Dios. También podemos citar la injusta muerte de William Tyndale el 6 de octubre de 1536. Él fue torturado durante 18 meses y finalmente, tras negar arrepentirse, fue quemado vivo en una hoguera. Su última frase fue la siguiente: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Pero ¿cuál fue el motivo de su condena? Él fue acusado de herejía por traducir la Biblia a su idioma, al inglés, para hacerla más accesible y entendible a la sociedad, y lo pagó muy caro, lo pagó con su vida. Si a esto le sumamos la gran injusticia social que vemos por todos lados, donde los malvados e impíos, quienes rechazan abiertamente a Dios, parece que les va genial, parece que prosperan, que no tienen preocupaciones ni restricciones, podemos caer en una grave tentación. Podemos cuestionar cosas y hacernos preguntas que seguramente en algún momento de nuestra vida cristiana todos hemos hecho. ¿Por qué las cosas son así? Nos podemos preguntar. O también podemos preguntarnos, ¿por qué permite Dios que prosperen los impíos? ¿Por qué los hijos de Dios sufren dolores, aflicciones, calamidades y desastres, mientras que a los incrédulos parece que todo les va bien? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde queda la justicia de Dios? Estas preguntas plantean un grave problema, donde parece que el cuidado de Dios no existe y que su palabra y promesas no se cumplen en nosotros. Estas cuestiones han hecho retroceder o casi retroceder a muchos creyentes. Hoy
veremos cómo el autor del texto bíblico que vamos a estudiar tuvo esas mismas dudas y estuvo a punto de desviarse de la fe porque esas cuestiones lo oprimían y desalentaban. El texto base para nuestro estudio del día de hoy es el Salmo 73. De paso, este salmo es un testimonio de cómo podemos llegar a perder la fe cuando nos enfocamos en algo, en alguien y no en Dios. Te invito para que puedas leer conmigo Salmo 73, versículo 1 y versículo 2. Ciertamente, dice el texto, Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. ¿Te puedes imaginar cómo un profeta puede perder la fe? Pues bien, esto es lo que casi le sucede a Asaf. La vida cristiana consta de diversos desafíos, algunos grandes, otros pequeños, algunos fáciles de comprender, otros no tanto. Uno de los grandes desafíos para el cristiano resulta cuando ve que a su alrededor hay personas que no temen a Dios, que transgreden su ley y que no se preocupan en mantener una vida de comunión con el Creador, pero aún así son aparentemente felices y prósperos y disfrutan de una tranquilidad que muchas veces no se observa en la vida de quienes buscan vivir más cerca de Jesús. Para el cristiano fiel, no comprender esto puede reflejarse en una conmoción de su estabilidad espiritual, y si el ser humano no estuviera firme en Dios, esto podría llevarlo incluso a la caída espiritual. Por eso, es vital que comprendamos qué hay realmente detrás de cada una de estas situaciones. ¿Cómo podemos entender la prosperidad de los impíos y la aparente infelicidad de los justos? Este tema puede esclarecerse estudiando el mensaje del Salmo 73. La primera afirmación que se registra en el pasaje bíblico es que Dios es bueno. Y eso ya nos daría a nosotros una certeza de que todo lo demás va a ser bueno para nosotros también, porque Dios es proveedor de todo. Solo que el texto bíblico aquí aclara de que Dios es bueno para con los limpios de corazón. A pesar de esta convicción que Asaf tenía, él albergaba en su corazón cierta duda, cierta envidia con respecto a los impíos, porque él veía que los impíos aparentemente eran más prosperados. Mira lo que dice Salmo 73, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este es el primer motivo por el cual Asaf tenía esos sentimientos en el corazón. Él puso sus ojos en los impíos y en la aparente prosperidad de ellos. Y bueno, cualquiera de nosotros quizás también ha visto eso. No es fácil ver cómo de repente uno de tus vecinos o alguien que tú conoces que no es fiel a Dios tiene prosperidad, obtiene cosas, obtiene ganancias, mientras tú que de repente estás buscando a Dios, eres fiel, no lo obtienes. Es cierto, no es fácil ver eso, y es lo que le pasaba a Asaf también. Otro motivo por el que el salmista sintió envidia era la tranquilidad con la que los perversos vivían. La Biblia, en la Nueva Versión Internacional, traduce así: ellos no tienen ningún problema. Este versículo también menciona otra razón por la que Asaf los envidia. Su cuerpo está fuerte y saludable. Cierta vez oí el relato de un amigo que me decía cuánto se había molestado, se había enfadado ante la crítica y la expresión de una persona acerca de su padre. Esta persona, sin tener en cuenta los factores genéticos, se había expresado de la siguiente manera: su padre fue vegetariano toda la vida y aún así murió de cáncer. A veces nos encontramos con situaciones como esas. Personas que han seguido los consejos divinos sobre la salud y han vivido una vida de estilo de vida saludable, pero aún así se han enfrentado a tremendas enfermedades, mientras que otras personas que han optado por tener malos hábitos alimenticios parecieran tener una salud de hierro. ¿Cómo puede ser eso posible? Asaf se enfrentó ante esa situación. Por ejemplo, cuando leemos Salmo 73, versículo 4, Asaf dice:
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Aparentemente, las personas que son impías o viven lejos de Dios tienen salud y aparentemente están todo bien. Pero además de eso, Asaf no solamente le incomodaba eso, sino que estos impíos, además de estar lejos de Dios, eran soberbios, eran violentos, hablaban mal de otras personas, tramaban actuar con violencia y también se oponían a Dios y se rebelaban contra Dios. Sin embargo, a pesar de toda esa situación, podemos decir que Asaf, como dice el versículo 2, estuvo a punto de caer, estuvo a punto de ceder. Cierta vez Martín Lutero dijo: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en ella. Ese principio nos ayuda a lidiar con la cuestión de la prosperidad de los impíos. No podemos evitar que los pensamientos vengan a nuestra mente y nos incomoden al punto de querer perder nuestra fe en Dios, como le pasó a Asaf. Pero podemos evitar que esos pensamientos hagan nidos y nos lleven realmente a perder nuestra fe. Necesitamos tener la seguridad de que la Biblia tiene las respuestas a todas nuestras preguntas y dudas más profundas, y que buscando esas respuestas en la palabra de Dios, las encontraremos y llegaremos a tener paz en nuestra mente. Por lo tanto, si tienes dudas, si tienes pensamientos que te incomodan, lee tu Biblia y encontrarás las respuestas y la paz para tu corazón. Observar el contraste entre la vida de los impíos y la suya propia generó un profundo sentimiento de melancolía en Asaf, hasta el punto de afirmar lo siguiente: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. En estos versículos está claro el sentimiento de frustración que resulta de pensar que mantenerse puro al lado de Dios fue en vano y no traerá ninguna recompensa. En el texto leemos la expresión de desánimo de Asaf. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Todo razonamiento del poeta no fue suficiente para comprender el cuadro que veía delante de él. Humanamente, es imposible explicar las causas de esta aparente injusticia de Dios. Asaf desistió de entender estas situaciones bajo la óptica humana. Asaf intentó ahora buscar un camino y una respuesta a partir de la enseñanza divina. Y es por eso que en el Salmo 73, versículo 17, Asaf dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fue cuando Asaf entró al santuario y se encontró con Dios que él comprendió cuál sería el verdadero final de los impíos. Con todo, se deben responder algunas preguntas respecto al santuario. La primera es: ¿a quién encontró el salmista en el santuario? Hebreos capítulo 12, versículo 2 responde a esta pregunta. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, el salmista encontró a Jesús en el santuario. Solo podemos comprender la vida plenamente cuando encontramos a nuestro Señor y Salvador. Fue en ese momento de encuentro con Jesús cuando las dudas y las angustias de Asaf se desvanecieron.
Asaf estaba enfrentando uno de los peores momentos de su vida cuando escribió el Salmo 73. En ese salmo, él dio testimonio de cómo casi perdió la fe, pero también registró que esa lucha espiritual cambió totalmente cuando entró al santuario de Dios, o sea, el día en que tuvo un encuentro real con Cristo fue cuando cambió todo. Nosotros tenemos el privilegio de tener ese encuentro todos los días, pero lamentablemente muchas veces dejamos de tener ese encuentro porque estamos ocupados con las cosas de la vida. Es necesario que todos los días tengamos un tiempo para entrar en el santuario de Dios a través de la Biblia y la oración. Lo ideal es que sea lo primero que hagas en el día, cuando tu mente está tranquila y los problemas aún no te angustiaron. En ese momento de paz, escucharás la voz de Dios, podrás hablar con Él y ese encuentro va a calmar tu corazón y también resolver todos los conflictos espirituales que puedas tener. Cuán privilegiados somos de entrar al santuario de Dios. Y hoy tú también tienes ese privilegio. Quizás el santuario terrenal ya no esté aquí con nosotros, pero tenemos un santuario mejor, el santuario celestial, a donde Cristo mismo entró y nos dio también acceso por la fe. O sea, en este tiempo también podemos entrar a un santuario mucho mejor todavía. El apóstol Pablo nos explica en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, este asunto tan importante. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos entrar al santuario de Dios, para poder comprender aquello que de repente ahora no comprendemos. Es solamente la gracia y el poder de Jesús que nos harán comprender, nos harán entender desde una verdadera óptica los sufrimientos, las situaciones difíciles que pasamos en esta tierra. El salmista entró al santuario y comprendió aquello que su mente humana no podía comprender. Salmo 73, 18 y 19 comenta al respecto. Dice así: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Fue allí en el santuario, ante la bondad y la dignidad y la gracia de Dios, que el salmista comprendió que aquel que se acerca a Dios encuentra la gracia, pero el impío que se aleja de Dios encontrará terror, maldad. Por eso, amigo, amiga, tú puedes acercarte a Dios, tú puedes entrar al santuario por medio de Jesucristo. El comentario bíblico adventista explica lo siguiente: cuando el salmista comprende el fin de los impíos en este mundo y su caída en medio de la prosperidad, se restablece su fe. Por perder el sentido de proporciones, el salmista no pudo ver la retribución que con frecuencia sobreviene a los impíos hasta que entró en el santuario y se entregó plenamente en las manos de Dios. Había olvidado que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego del cielo, que la tierra del faraón había sido devastada por las plagas y sus ejércitos habían perecido ahogados en el mar. No existe otro medio para entender la voluntad de Dios que no sea por medio de su palabra. El autor Brian Bull, en su libro
en defensa de la Biblia, dice lo siguiente: la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Esa declaración de ser la palabra de Dios fundamenta todas las otras que le siguen. No debemos perder de vista su significado. Ella afirma ser la palabra de Dios para la humanidad, para el mundo en general, para la Iglesia y para cada uno de nosotros de manera individual. La Biblia también nos dice que llegó a existir gracias a hombres conocidos como profetas y apóstoles a quienes Dios escogió con el propósito de comunicar su palabra. El profeta es alguien que habla directamente en nombre de Dios. Las Escrituras declaran de forma específica que estos hombres hablaban por Dios, una vez que eran escogidos e inspirados por Él. El salmista obtuvo una verdadera comprensión solo cuando entró al santuario de Dios, solo cuando entró delante de la presencia de Dios. Pero más que comprender el destino de los impíos, el salmista comprendió el destino de los justos, el destino de aquellos que buscan a Dios. Y ante esa comprensión, él se sintió maravillado, él se sintió muy feliz. Tal era su felicidad que él la describió en los siguientes versículos de su Salmo 73. Salmo 73, del versículo 20 al versículo 28, dice lo siguiente: como quien despierta de un sueño, cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. Y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo, y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallezcan, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Es un hecho, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se aparten. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Lamentablemente, el sufrimiento es parte de la vida de todos los seres humanos. Los cristianos enfrentan el sufrimiento de manera diferente y desde otra perspectiva. El apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades en la vida, pero no perdió su fe en Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículos del 22 al 28, el apóstol nos relata lo siguiente: ¿son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de muerte, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y, como si fuera poco,
cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Asaf comprendió que aunque los justos sufran, su destino será glorioso y eterno con Jesús. Qué maravilloso mensaje para nosotros los que vivimos en el siglo XXI. Aunque tengamos momentos difíciles, circunstancias complejas que de repente nos hagan llorar, aunque hayan sufrimientos y aflicciones, aunque estemos amenazados por la muerte, tengamos esto siempre presente, que nuestro destino será glorioso y eterno al lado de Jesucristo. Ese es el mensaje del Salmo 73 que acabamos de estudiar. Un mensaje en donde, aunque nosotros de repente pasemos por dificultades, nosotros tenemos un destino glorioso preparado por Jesús. El apóstol Pablo escribió un mensaje para el grupo de los justos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Evidentemente nuestro mayor objetivo es encontrarnos con Jesús y vivir con Él para siempre, en una tierra totalmente renovada. Pero mientras tanto, necesitamos perseverar, necesitamos mantenernos cerca de Jesús. Puede que pasen muchas dificultades, pero no debemos olvidar que esas dificultades o aflicciones muy pronto pasarán. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18. El texto dice así: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué promesa tan maravillosa! Y esta promesa es para ti. Para ti, mi amigo, amiga, que estás pasando por una dificultad. Para ti que de repente tienes algún pariente enfermo. Para ti que quizás sientes que nada en la vida te ha ido bien. Para ti que quizás has perdido tu casa o has perdido el empleo. Esa aflicción, ese dolor pasará. Dios está contigo. Él no te ha dejado. Él nunca te desamparará y nunca te dejará. Y recuérdate, ninguna aflicción del tiempo presente se compara a la gloria venidera que un día se ha de manifestar en ti y en mí. ¡Qué gran promesa! Aférrate de esa promesa. No pierdas esa gloria venidera por cuestiones circunstanciales de la vida. Aférrate de Jesús con todo tu corazón.